Los carritos A y B de la figura están vinculados por una cuerda ideal, que pasa por una polea fija, también ideal. Una cuerda F igual a 25 newtons tira del carrito B paralela al plano inclinado hacia abajo. El carrito A tiene 2 kilogramos, el carrito B tiene 3 kilogramos y se desprecian todos los rozamientos. Primero me pide que calcule la aceleración del sistema y segundo me pide que calcule la tensión de la cuerda. Acá ya les hice el dibujo, así que bueno, para empezar, una vez hecho el dibujo, vamos a colocar las fuerzas, ¿ok? Primero vamos a poner la fuerza peso, la principal, que todo cuerpo acá en los problemas de dinámica lo van a tener y se lo dibujan de manera vertical y siempre apuntando hacia abajo. bien. Ya le pusimos el peso a cada cuerpo y como son cuerpos diferentes los que hay que analizar, lo diferenciamos, ¿sí? Uno es peso A y el otro es peso B. Y ahora pasamos con la fuerza normal. Esta fuerza es una fuerza de contacto, se presenta cuando hay contacto. Entonces, en este caso, los carritos tienen un contacto con la superficie, o sea, con el suelo, así que van a tener esta fuerza. Y además, esta fuerza siempre es perpendicular a la superficie. Y así es como quedarían estas fuerzas. ¿Ok? Acá en el texto nos dice que la cuerda es ideal, que no se va a estirar, que no se va a romper. Entonces, acá pasa algo y es que la tensión va a ser la misma de un lado que del otro. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, con el dibujo lo van a entender mejor. Ahí como ven puse las tensiones. El color no importa, ¿sí? No se confundan por eso. Pero bueno, acá lo importante es que la tensión, si bien cada tensión está en cuerpos distintos, va a ser la misma. O sea, el valor va a ser el mismo. ¿Se entiende? Porque es una fuerza de acción y reacción. O sea que son las mismas pero con signo contrario. Un paréntesis y es que, bueno, esta notación la usamos acá en donde yo estudio, pero ustedes pueden usar la notación que usen o como les enseñen, ¿sí? Pero eso no es lo importante, acá lo importante es el procedimiento. Yo para diferenciar una de otra voy a ponerle a una tensión prima y la otra no, pero son las mismas, ¿ok? El problema también nos dice que se desprecian todos los rozamientos, o sea que ninguno de estos cuerpos va a tener rozamiento, o sea que es una fuerza menos. Para el carrito A, todas las fuerzas ya están puestas. Este cuerpo no tiene más fuerzas por poner. Ahora, para el cuerpo B, ya todas las fuerzas están puestas. Y bueno, también decirles que viene con una fuerza más, una fuerza externa, que nos lo indica el problema y el dibujo. Pero bueno, lo voy a cambiar de color amarillo también. Ahora, tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre. Y para que me quede más bonito, yo lo voy a hacer todo a un costado. Ya los dibujé separado y ahora vamos a dibujar los ejes coordenados para tener una mejor referencia de nuestros dibujos y las direcciones de cada fuerza. Ya lo hicimos para el primer cuerpo y acá pasa algo curioso que me quiero detener. Porque sé que muchos chicos se confunden o no entienden el porqué de esto. No entienden. Y es que dicen, ¿por qué no ponemos los ejes coordenados de esta manera? ¿Sí? De manera vertical. Va a quedar un poquito feo el dibujo, pero bueno. ¿Por qué no lo ponemos así? No se acostumbra a descomponer así o a trabajar con los ejes coordenados de esta manera, porque más adelante en la sumatoria de fuerzas vamos a tener que descomponer más fuerzas de la que realmente podemos hacer si lo tomamos de otro modo. Puestos los ejes de esta manera, vamos a tener que descomponer la normal, la tensión y la fuerza F. Esas tres fuerzas vamos a tener que descomponer y vamos a tener que ver de dónde sacamos los ángulos. O sea, es mucho más trabajo hacer eso que hacerlo del otro modo. ¿Entienden? Acá no vas a descomponer el peso, pero tenés otras tres fuerzas que sí. En cambio, si lo hacemos de otra manera, es el peso el que solamente vamos a descomponer. En cambio, las otras fuerzas no. ¿Se entiende? Entonces, ahora voy a borrar estos ejes y van a ver y entender mejor por qué les digo de la otra forma. Bueno, miren, acá al lado les dibujé y lo acomodé un poquito mejor. Di vuelta el autito para que no se vea feo. Y ahora voy a borrar el otro. Bueno, el ángulo no se los dije, pero es 37. En casos como esto, en donde este sea el ángulo, no importa cuál, si esto se va a repetir y es que si ustedes tienen ese ángulo y vienen acá con este cuerpo, el peso viene por acá, este va a ser el mismo ángulo. Pero bueno, eso ustedes ya deberían saberlo a este nivel. Bien, ahora ya tenemos el diagrama de cuerpo libre, vamos a escribir nuestras sumatorias de fuerzas. Y ahora van a entender por qué nos conviene dibujar de esta manera para el segundo dibujo. Bueno, acá ya escribí las sumatorias de fuerzas para cada cuerpo y les explico un poco. Por ejemplo, bueno, vamos para este. Para cada cuerpo vamos a necesitar escribir las sumatorias de fuerzas. Como las fuerzas son vectores, tenemos que saber diferenciar las fuerzas que actúan en el eje vertical de las fuerzas que actúan en el eje horizontal. Es por eso que ponemos sumatoria de fuerzas en I, que obviamente son las fuerzas que actúan en ese eje, en el eje vertical. Tenemos la normal menos peso del cuerpo B por coseno de 37 igual a 0. Ahora, una cosa también importante es que acá lo que apunte hacia arriba o hacia la derecha, si hablamos de fuerza, va a ser positivo. Y lo que apunte hacia la izquierda o hacia abajo va a ser negativo. Es por eso el significado de por qué la normal es positiva y por qué el peso es negativo. Ahora, esto de coseno de 37, ¿por qué? ¿De dónde viene? Y acá nos fijamos en el dibujo. Tenemos este ángulo de 37 y es que cuando queremos descomponer, ¿sí? Necesitamos la fuerza, en este caso del eje Y. Entonces necesitamos la componente de esa fuerza que actúe en el eje vertical. Y para este caso es el coseno, ¿sí? Es el coseno, es el cateto adyacente.
a este ángulo. Por eso va coseno, y más abajo, por eso es que en la sumatoria de las x va el seno, ¿sí? Porque en ese caso, esa componente, que es la horizontal, sería el seno de 37. Ahora, otra cosa más, que era lo importante de poner de este modo los ejes. Y es que, como ven, solo tenemos que descomponer el peso. Las demás fuerzas para este cuerpo no la tenemos que descomponer. Y esa es la razón por la que elegimos poner los ejes de esta manera. Y ahora, bueno, ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, tenemos nuestras sumatorias de fuerza. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, empezar a usar estas ecuaciones para tratar de despejar la incógnita que nos pide el problema. Si en estos problemas te hablan de dos cuerpos, lo más seguro es que tengas que despejar una incógnita de la ecuación de un cuerpo y reemplazarla en la otra, y ese tipo de cosas, ¿sí? Como armar sistemas de ecuaciones. Y eso lo vas a lograr gracias a que puede haber una conexión entre las dos distintas ecuaciones de cada cuerpo. Y esa conexión es, en este caso, la tensión. Porque si recuerdan, yo les dije que la tensión es la misma, pero con el signo cambiado. Pero al fin y al cabo el valor de la tensión es la misma. Entonces, eso es lo que va a hacer que, por ejemplo, ustedes puedan reemplazar de acá la tensión y meterla acá en esta, para que te queden menos incógnitas, o bueno, ya lo vamos a ver. Bueno, acá les anoté los datos que tenemos. La fuerza, las masas nos la dan en problema, la gravedad no nos la dan, porque es un dato que ya deberíamos saber, sí, es 9,8. O bueno, ustedes, si a ustedes les piden que lo hagan con 10, lo hacen, sí, no hay problema. Acá vamos a tener que ver las ecuaciones y ver qué datos tenemos, reemplazarlos y bueno, tratar de encontrar esa incógnita que nos pide el problema. Bueno, y miren esto. Acá el primer punto nos pide calcular la aceleración del sistema. Y si ustedes se fijan, en estas dos ecuaciones de las sumatorias de fuerza en X de cada cuerpo está involucrada la aceleración. También no les dije, pero además de que la tensión sea la misma, la aceleración también es la misma. Y esto se debe a que la cuerda es inextensible, a que la polea es ideal, ¿no? Y bueno, al ser inextensible esta cuerda, no se va a estirar, no se va a romper. O sea, significa que los dos carritos siempre van a llevar la misma velocidad, la misma aceleración. Uno no puede ir más rápido que el otro, porque si no, no tendría sentido, se entiende la idea. Por eso es que la aceleración va a ser la misma para ambos cuerpos en este caso. Y bueno, si se fijan en la sumatoria de fuerzas en X de cada cuerpo, vamos a ver qué incógnita tenemos y cuál no. Acá ya les marqué cuáles son las incógnitas que tenemos, o datos que tenemos y cuáles no. Fíjense en la primera ecuación, la tensión no la tenemos. La masa del cuerpo A sí la tenemos, son 2 kilogramos. La aceleración no lo tenemos, que es el dato que nos pide el problema. Para la segunda ecuación del segundo cuerpo, no tenemos la tensión, que es la misma del otro cuerpo. La fuerza sí la tenemos, como dato del problema son los 25 newtons. El peso sí lo tenemos, ¿ok? Y el peso se lo calcula así. Acá lo tenemos el peso calculado, se lo calcula como la masa por la gravedad. Bueno, el resultado es 24,9 newtons, ¿sí? La unidad del peso. Entonces acá sí tenemos el peso, la masa la tenemos del cuerpo B y la aceleración no. Entonces, fíjense cómo con estas dos ecuaciones, ¿sí? Sin prestar atención a las de arriba, es que podemos resolver esto. Porque si se dan cuenta, hay que armar un sistema de ecuaciones, ¿sí? Este es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. O sea, se puede resolver. Mi perro de hace rato está ladrando. Sí, ahí lo escucharon. Y ya no sé qué hacer con ese perro. Espero que no se escuche mucho nada más. Y aprovecho esta pausa para decirte que si el video te está gustando y te está ayudando, solo te pido que te suscribas y compartas este video y el canal con tus demás compañeros. Como les dije, es un sistema de ecuaciones, así que yo lo voy a armar y les voy a ir explicando. Ya está escrito y es un sistema que lo pueden resolver con cualquier método, no importa. Algunas veces le va a convenir más uno u otro, pero bueno, en este caso el que más le conviene es la sustitución. Porque si se fijan, acá en la primera, acá en la ecuación de azul, la tensión ya está despejada y lo único que queda es reemplazarla en la de abajo. Y es que si no me entienden, como yo les dije que la tensión valía lo mismo, acá en la ecuación de azul tenemos la tensión que es igual a esta cosa de acá. Y acá abajo tenemos tensión. Y como la tensión es la misma, podemos escribir en vez de T, podemos escribir esto, masa de A por aceleración. Ahora otra cosa, si se preguntan por qué elijo reemplazar la tensión, y es porque, nada, queda más fácil, más cómodo. Si ustedes quieren pueden hacer al revés, ¿sí? Despejar la aceleración y reemplazarla. Pero bueno, yo elijo esta forma. Ya lo voy a reemplazar y lo voy a dejar escrito. Como ven, sigue con el mismo signo negativo, porque lo que reemplazamos es la T. Sí, solamente eso. El signo sigue ahí. Ahora, me quedó una ecuación en donde todos los datos ya tenemos. Lo único que queda es la aceleración como incógnita y nada, la podemos despejar. Yo ya la voy a despejar y me voy a quedar con el resultado. Ustedes háganlo en sus casas al proceso analítico. Bien, ya despejé la aceleración. Una recomendación es que lo dejen con variables hasta el último paso, porque si reemplazan con números desde un inicio, es muy probable que el resultado final, o sea, hayan hecho todo bien, pero el resultado final les dé un número muy diferente, con más valor o menos, y eso se debe al arrastre, ¿sí? Vas a ir arrastrando esos errores, esos decimales, y te va a cambiar mucho el resultado. Entonces deja con variables hasta el último y recién ahí lo reemplazas. A mí el resultado me dio 8,53 metros sobre segundo cuadrado. Ese era el primer dato del inciso y ya lo tenemos. Ahora nos pide que calculemos la tensión de la cuerda. Y la tensión, yo como les dije, es la misma. Para cualquiera de estos dos cuerpos la tensión es la misma, solo que con signo cambiado.
Entonces, ¿qué podemos hacer? Y esto está súper fácil, ¿ok? Miren, acá estas dos ecuaciones, que son con las que empezamos a armar el sistema de ecuaciones, contienen la tensión. Es más, las otras dos ecuaciones de sumatorias en fuerzas en I no la tienen a la tensión, entonces la tenemos que sacar de acá. Y acá nada. Antes no podíamos resolver nada con estas ecuaciones porque teníamos dos incógnitas, ¿sí? Pero ahora ya descubrimos una, descubrimos la aceleración. Entonces, si se fijan en esta, en la ecuación azul, tenemos la tensión ya despejada. Está igualada a la masa del cuerpo A por la aceleración. Y la masa del cuerpo A la tenemos como dato. Y la aceleración no la teníamos antes, pero ahora ya la sacamos. Y ahora lo tenemos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es reemplazar y obtenemos el resultado de la tensión. Podemos hacer lo mismo con la tensión de abajo y nos va a dar el mismo resultado. Pero como ven, el despeje queda más difícil, te va a llevar más tiempo, te puedes equivocar, por eso elegimos la de arriba. Pero si quieres hacerla con la de abajo, no hay problema, el resultado te va a dar el mismo. Yo ya lo voy a dejar escrito y me voy a quedar con el resultado. Acá ya y el resultado es 17,06 newton. Las unidades de cualquier fuerza es el newton. Eso era lo que nos pedía el último, el punto B, y ya no queda nada.